La noticia llegó como un golpe seco al corazón del espectáculo: Juan Carlos Ramírez Ayala ha muerto. Un actor joven, con oficio, con hambre de escena, y con proyectos en puerta. La confirmación del deceso, difundida por su agencia de representación, estremeció a colegas y audiencias. Un aneurisma cerebral apagó, en cuestión de días, el sueño de un intérprete que venía consolidándose en la televisión mexicana. Tenía 38 años. Pero para entender la conmoción hay que volver al inicio. Nació el 28 de agosto de 1986 en la Ciudad de México. En una familia donde el camino, seguro, parecía ser el de las profesiones tradicionales. De hecho, estudió arquitectura para honrar el deseo de sus padres. Aún así, por dentro lo jalaba otra vocación: la actuación. Quería independizarme rápido para seguir mis sueños, mis metas. Me gradué y estoy muy agradecido con mis papás. Confesó alguna vez. No era una rebeldía, era gratitud y claridad, cumplir en casa, y luego perseguir el llamado del escenario. Su arranque fue de a poco y a pulso: castings, papeles breves, días largos entre foros y sets. Pronto su rostro empezó a hacerse familiar en los unitarios más vistos de la TV abierta, La Rosa de Guadalupe. Como dice el dicho, esta historia me suena. Llegaron Minas de Pasión y Marea de Pasiones. Producciones de Televisa en alianza con Univisión, y también El Brinco a Otra Casa, Lotería del Crimen en TV Azteca. En cada aparición, aunque fuera corta, dejaba una verdad que se notaba: era un actor entregado. La huella se extendió al terreno internacional con Preso No. 1, Telemundo, donde interpretó a Mayorga, asistente clave de uno de los villanos de la historia. Siguieron créditos que los fans hoy enumeran con nostalgia: El Último Rey, la cinta El Boxeador y Puño Limpio. Además de su recordado El Chivo, en la cuarta temporada de Rosario Tijeras. Entre drama y acción, Juan Carlos mostró versatilidad y una ética de trabajo que sus compañeros describen con 3 palabras: disciplinado, humilde, generoso. Lo suyo no se limitaba a decir parlamentos, en cada set irradiaba energía y foco. Cuidaba los detalles, se empapaba del contexto, era de los que no pasaban por una escena, la vivían. Y aunque no se colocó aún en el firmamento de los estelares, su curva ascendente era nítida. Cada año trabajaba más y mejor. Y su nombre aparecía en más hojas de llamado, más créditos, más conversaciones entre productores. Por eso su muerte repentina duele doble. El sábado 9 de agosto de 2025 se hizo pública la noticia. Su agencia informó el fallecimiento ocurrido días antes. La familia pidió respeto y confirmó la causa. México quedó en silencio por un momento. Las redes se llenaron de escenas, capturas y abrazos escritos. Compañeros de elenco y de aula lo despidieron con palabras que coinciden: pasión, entrega, calidez. Y los fans, esos que lo vieron crecer capítulo a capítulo, recordaron dónde lo conocieron primero: fue en La Rosa. En Como dice el dicho, en Rosario Tijeras. Hoy, en Biografía de Famosos, vamos a recorrer su vida, su oficio y su legado. Cómo pasó de los planos y las maquetas al set y la marca de acción. Qué decisiones, sacrificios y aprendizajes forjaron a este actor que se ganó su lugar a base de constancia. ¿Qué dejó tras de sí, más allá del dolor de una partida prematura? Porque sí, él llegó a la cima de su propio proceso, es a donde el actor se reconoce en su voz y su herramienta. Y estaba listo para más. ¿Dónde estaría hoy si el destino no hubiese interrumpido el rodaje? Esa pregunta se queda vibrando mientras revisamos su historia, la de un arquitecto del oficio que diseñó, con paciencia y temple, un camino en la pantalla. Acompáñennos a descubrir la huella completa de Juan Carlos Ramírez Ayala, del hogar que lo formó, al set que lo adoptó, de los primeros llamados, a los protagónicos que ya tocaban la puerta, del aplauso, al adiós que nadie esperaba. El camino artístico de Juan Carlos Ramírez Ayala no comenzó con grandes reflectores ni contratos millonarios, sino con un deseo inquebrantable: actuar. Tras graduarse de arquitectura para cumplir el sueño de sus padres, decidió que era momento de cumplir el suyo. Con paso firme, se lanzó al mundo del casting, sabiendo que cada audición era una oportunidad para demostrar su entrega. Sus primeras apariciones fueron en los unitarios más vistos de la televisión mexicana. La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esta historia me suena se convirtieron en vitrinas donde el público comenzó a reconocer su rostro. Aunque sus participaciones eran breves, cada una dejaba huella, transmitía emoción, honestidad y una naturalidad que lo diferenciaba de otros actores en papeles similares. Pronto llegaron producciones de mayor peso, en Minas de Pasión y Marea de Pasiones, ambas realizadas por Televisa en alianza con Univisión. Juan Carlos mostró que podía sostener escenas cargadas de drama y tensión. También incursionó en TV Azteca con Lotería del Crimen, una serie policial donde aportó intensidad y precisión a cada toma. Su salto internacional vino de la mano de Preso No. 1, Telemundo.
interpretando a Mayorga, el asistente de uno de los villanos principales. Este personaje, aunque secundario, resultó crucial para el desarrollo de la trama, y le permitió llegar a audiencias en Estados Unidos y Latinoamérica. Su interpretación fue alabada por su sobriedad y credibilidad, dos cualidades que empezaban a perfilarlo como un actor versátil. A lo largo de su trayectoria, Juan Carlos no se encasilló en un solo género. Alternó entre dramas intensos, series de acción y películas de corte popular. En la producción El Último Rey demostró temple en un contexto histórico, en el largometraje El Boxeador y en Puño Limpio desplegó energía física y emocional, y en la cuarta temporada de Rosario Tijera se metió en la piel de El Chivo. Un papel que lo colocó en la memoria de los fans por su fuerza y carisma. Compañeros de trabajo lo recuerdan como un actor disciplinado, puntual y siempre dispuesto a repetir una escena si eso significaba alcanzar la perfección. Tenía la costumbre de estudiar minuciosamente el contexto de cada personaje, desde su acento hasta sus gestos más sutiles. Para Juan Carlos, no existían papeles pequeños, todos eran oportunidades para crecer y dejar algo en la audiencia. Cada nuevo proyecto lo acercaba más a la consolidación. No estaba todavía en la cúspide de los grandes estelares, pero se encontraba en una curva ascendente evidente. Productores y directores lo consideraban un actor seguro, cumplía con las expectativas. Cuidaba el ambiente en el set y aportaba ideas creativas para enriquecer la escena. Hacia 2024, su nombre empezaba a figurar en listas de reparto de producciones más ambiciosas. Algunos rumores hablaban incluso de que estaba en negociaciones para un papel protagónico en una serie de streaming internacional. Su talento, sumado a su ética de trabajo, parecía alinearse con un futuro prometedor. Pero la historia tendría un giro inesperado, justo cuando la puerta hacia papeles más grandes parecía abrirse de par en par. El destino lo obligaría a dejar el escenario antes de tiempo. La siguiente parte de su vida no estaría marcada por contratos o estrenos, sino por una partida que nadie pudo prever. El sábado 9 de agosto de 2025, la noticia irrumpió en las redes y en los noticieros con una fuerza que heló el ánimo de todos: Juan Carlos Ramírez Ayala había muerto. El comunicado, emitido por su agencia de representación artística, fue breve pero contundente: el actor había fallecido días antes a consecuencia de un aneurisma cerebral. El impacto fue inmediato. En cuestión de minutos, Twitter, Facebook e Instagram se llenaron de mensajes de incredulidad. Actores, directores, productores y fans compartían fotos, videos y recuerdos de momentos que habían vivido con él. Algunos recordaban su paso por La Rosa de Guadalupe. Otros hablaban de su papel en Rosario Tijeras o de las intensas escenas de El Boxeador. Todos coincidían en lo mismo: se había ido demasiado pronto. Su muerte sorprendió aún más porque, hasta pocos días antes, Juan Carlos se mostraba activo y entusiasmado con proyectos futuros. Según amigos cercanos, había estado en conversaciones para integrarse a una nueva serie de corte internacional y estaba revisando un par de guiones de cine. Incluso había mencionado en una entrevista que quería dirigir algún día, explorando un lado creativo que, hasta entonces, no había mostrado públicamente. La industria reaccionó con un dolor genuino. La Asociación Nacional de Actores emitió un comunicado reconociendo no solo su trayectoria, sino también su calidad humana. Compañeros de elenco, como algunos de sus colegas en Preso No. 1 y Minas de Pasión, lo describieron como un hombre que siempre llegaba al set con una sonrisa y se iba dejando a todos con la sensación de haber aprendido algo nuevo. En la televisión y en plataformas digitales, comenzaron a circular homenajes, maratones de los capítulos y películas en los que participó. Entrevistas antiguas, detrás de cámaras que mostraban su carácter afable y su compromiso actoral. Televisa, TV Azteca y Telemundo incluyeron segmentos especiales en sus noticieros y programas de espectáculos, destacando su entrega y dedicación. El velorio se realizó en la Ciudad de México, en una ceremonia privada para familiares y amigos cercanos. Pero a las afueras del recinto se reunieron decenas de seguidores para despedirlo. Algunos llevaban flores, otros fotos impresas, y no faltaron quienes sostenían carteles con frases como, "Gracias por tu arte", o, "Tu luz sigue aquí". En esos días, se hicieron evidentes dos cosas: la primera, que Juan Carlos había tocado la vida de muchas personas más allá de su trabajo frente a la cámara, y la segunda, que su partida dejaba un hueco en una generación de actores que aún tenía mucho por ofrecer. La prensa especializada reflexionó sobre su carrera, destacando cómo, en menos de 2 décadas, había pasado de papeles pequeños a construir un portafolio sólido, variado y respetado. Varios críticos coincidieron en que, de haber vivido más tiempo, su nombre habría llegado a figurar entre los grandes protagonistas de la ficción mexicana contemporánea. En redes, una frase comenzó a repetirse entre sus fans: "Se fue antes de tiempo, pero nos dejó historias que durarán para siempre". Ese sentimiento resume el impacto que tuvo su muerte.
No solo se trataba de la pérdida de un actor joven, era la sensación de que un sueño, interrumpido en su mejor momento, nos recordaba a todos lo frágil y breve que puede ser la vida. Y así, mientras las luces del set se apagaban en su ausencia, quedaban encendidas las que él mismo encendió en la memoria colectiva, personajes entrañables, escenas intensas y un espíritu de lucha que inspirará a quienes sueñan con un lugar frente a la cámara. La partida de Juan Carlos Ramírez Ayala no solo dejó un vacío en la industria, sino también un legado que se respira en cada producción donde participó. A pesar de que su trayectoria fue truncada por el destino, lo que alcanzó a construir es suficiente para marcar una referencia en su generación. En televisión, su rostro quedó ligado para siempre a proyectos como La Rosa de Guadalupe. Como dice el dicho, esta historia me suena, Minas de Pasión, Marea de Pasiones y Lotería del Crimen. Aunque muchos de esos eran papeles episódicos, la manera en que se entregaba a cada uno hizo que el público lo recordara incluso en apariciones breves. Esa es una marca de los actores que conectan de verdad, no importa la duración de la escena, sino la verdad que transmiten en ella. Su paso a la pantalla internacional con Preso No. 1 Telemundo, también se considera un punto alto. El personaje de Mayorga le permitió mostrar un perfil distinto, más sobrio, calculador, con matices que contrastaban con otros papeles más emocionales que había interpretado en México. A partir de ahí, comenzó a ganar visibilidad fuera del país y a ser reconocido por audiencias que lo descubrieron en streaming o en emisiones internacionales. En el cine, sus participaciones en El Boxeador y Puño Limpio dejaron constancia de su capacidad para la acción y el drama físico. Mientras que en El Último Rey y en su icónico papel de El Chivo, en la 4ª temporada de Rosario Tijeras, desplegó fuerza actoral en contextos más complejos y cargados de tensión. Pero más allá de los títulos, el verdadero legado de Juan Carlos está en la forma en que abordaba su oficio. Quienes trabajaron con él lo describen como un actor que nunca improvisaba sin sentido, que llegaba a los ensayos con el personaje estudiado, que preguntaba por el contexto de cada diálogo para entenderlo y poder vivirlo. Tenía la convicción de que, el público merece la verdad, y esa filosofía lo hacía destacar en un medio donde las prisas a veces empujan a la superficialidad. En el plano humano, dejó huella como compañero generoso y mentor informal. En sets donde había actores jóvenes, Juan Carlos no dudaba en compartir consejos sobre cómo manejar una audición, cómo memorizar diálogos o cómo sobrellevar los nervios frente a la cámara. No lo hacía desde la superioridad, sino desde la camaradería, como quien sabe que el éxito de uno es el éxito de todos. El público, por su parte, lo recuerda como un actor cercano. En las pocas ocasiones en que participó en firmas de autógrafos o convivencias, se tomaba el tiempo de hablar con la gente, escuchar sus historias y agradecerles el apoyo. Esa conexión personal fortaleció el cariño hacia su figura, incluso entre quienes solo lo conocían por algunos papeles. Hoy, su nombre provoca una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo, por lo que alcanzó a lograr en una carrera relativamente corta. Melancolía, por la certeza de que tenía mucho más que dar, como señaló una de sus compañeras de elenco en Minas de Pasión. Él apenas estaba despegando, tenía la disciplina, el carisma y el talento para llegar a ser protagonista en cualquier proyecto. Nos queda la tristeza de que no podremos verlo alcanzar todo lo que soñaba. Y aunque su ausencia física es definitiva, su presencia en la cultura audiovisual mexicana sigue viva. Cada repetición de un capítulo, cada escena en la que aparece, cada diálogo que pronunció, es un recordatorio de que el arte tiene el poder de vencer al tiempo. En el firmamento del entretenimiento, Juan Carlos Ramírez Ayala es una estrella fugaz, breve, luminosa y, sobre todo, inolvidable. El último adiós a Juan Carlos Ramírez Ayala estuvo marcado por la mezcla de dolor, gratitud y homenaje. Aunque la familia decidió mantener la ceremonia en un círculo íntimo, la noticia se filtró y decenas de personas se acercaron para despedirlo. Algunos eran compañeros de trabajo que compartieron escenas y camerinos con él, otros admiradores que lo conocieron solo a través de la pantalla, pero que sentían que se iba alguien cercano. No hubo discursos largos ni homenajes grandilocuentes en ese momento. Hubo abrazos, miradas cómplices y silencios prolongados. Camisas negras, flores blancas y lágrimas discretas marcaron el ambiente. A la salida, algunos actores y actrices compartieron breves recuerdos con la prensa, anécdotas de rodajes, bromas internas, gestos de generosidad que Juan Carlos tuvo con ellos. Para sus fans, la despedida fue distinta. En redes sociales se multiplicaron los homenajes espontáneos, montajes con sus mejores escenas, frases de sus personajes, entrevistas donde hablaba de su pasión por actuar, en foros y grupos de seguidores. Se recordaba el momento exacto en que cada uno lo había visto por primera vez, en La Rosa de Guadalupe, en Rosario Tijeras, en El Boxeador.
Algunos incluso compartieron capturas de pantalla con el mensaje: "Aquí fue donde lo conocí y me ganó con su actuación". En la industria, su ausencia se sintió de inmediato. Actores con más trayectoria lamentaban no haber tenido más tiempo para verlo crecer y alcanzar protagónicos que, todos coincidían, llegarían tarde o temprano. Directores con los que había trabajado reconocieron que era un intérprete confiable, capaz de adaptarse a distintos estilos narrativos y que entendía la importancia del trabajo en equipo. Más allá del dolor, su muerte dejó reflexiones profundas sobre lo efímero de la vida y lo valioso de aprovechar el presente. Juan Carlos siempre habló de seguir sus sueños a pesar de las expectativas ajenas, lo demostró al dejar la arquitectura para lanzarse a una carrera incierta pero apasionante. Ese paso, que muchos habrían considerado arriesgado, hoy se ve como el acto que definió su vida y le permitió dejar un legado artístico que, aunque breve, es significativo. Su historia también recuerda la importancia de la disciplina y la constancia en una industria donde el talento por sí solo no basta. Juan Carlos construyó su lugar poco a poco, sin escándalos, sin atajos, confiando en el trabajo bien hecho y en el respeto por su oficio. Quienes lo conocieron de cerca dicen que su verdadera esencia no estaba solo en los personajes que interpretaba, sino en su trato diario, humilde, respetuoso y comprometido. No era el tipo de actor que buscaba la atención fuera del set, prefería que su trabajo hablara por él. Hoy, al mirar atrás, queda claro que Juan Carlos Ramírez Ayala fue más que un actor prometedor que se fue demasiado pronto. Fue un hombre que tuvo el valor de elegir su propio camino, que lo recorrió con entrega y que, en apenas 38 años, logró tocar el corazón de miles de personas. Su luz, como la de las estrellas fugaces, seguirá brillando en cada reproducción de sus series, en cada recuerdo de sus compañeros y en cada espectador que alguna vez se emocionó con su trabajo. Y aunque su partida deja un vacío enorme, también nos deja una enseñanza: los sueños no se miden por su duración, sino por la intensidad con la que se viven. Descanse en paz, Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu historia ya forma parte de la memoria de la televisión y el cine mexicanos.